Bien. Nosotros ayer ya habíamos hecho el análisis de la sumatoria de fuerzas, así que voy a obviar ese pedazo, ¿listo? Y voy a empezar directo para hallar la fuerza en X. Entonces, la densidad por el caudal, por la diferencia de las velocidades, va a ser igual a... ¿era la fuerza del agua al tubo, al codo, o del codo al agua? El agua sobre el codo, profe. ¿El agua sobre el codo? Sí, la fuerza actúa sobre el codo. Listo. Entonces lo único que hacemos aquí es, chicos, despejar la ecuación, ¿cierto? Despejar la ecuación. Y tendríamos entonces que f de x sería igual a la densidad por el caudal, la diferencia de velocidades, menos la presión 1 por el área 1, más la presión 2 por el área 2, por el coseno, por el coseno de alfa. Reemplazando tendríamos que Profe, qué pena, la velocidad 2 no lleva coseno. sí, ahorita la ponemos cuando la reemplace, ya revisamos eso. Okay. Kilogramos sobre segundo. La velocidad 2, ¿cuánto dio la velocidad 2? 19,31. 19,31 metros sobre segundo por el coseno de 27 grados. Menos, ¿cuánto dio la velocidad 1? 4.81, creo. 4.81, sí. Sí, profe. Menos 150.000. Pascales. ¿Cuánto dio el área 1? 1,77. Gracias. Profe. Señora. Échale, vampiro. Pa, pa. ¿200 qué? ¿5.200 qué? 5.255. Coma 1. Madre mía. ¿El área 2 dio cuánto? 0,44. 0,44. Voy a escribir acá abajo. Que no me como. Ya. Y si meten eso en la calculadora, ¿cuánto les da? Porque en la velocidad 2 le metemos el coseno, no, me perdí ahí. Porque el ángulo porque tú tienes velocidad 2 en X, entonces tienes que sacarle tanto el componente en X como en Y. En cambio, en uno no tiene componentes porque va todo horizontal. Ah, ok, ya. ¿Cuánto les da, chicos? Ese fue no, ese fue la Y, no la X.
¿Hasta ahí hay preguntas? Profe, Sí. la velocidad 2, pues, pues a mí me había dado 14,31, 32. ¿La Y velocidad aquí 2? la tiene por 19. Sí, señor. No, no era 19. Creo que era 19. ¿Ustedes me la dictaron? Sí, era 19,31. Pero es que era 8,5 dividido 0,59. Eso da 14,31. No, porque el área 0,59 era... No, 0,44. Sí, el área es 0,44. Profe me dio menos. Profe, a mí me da menos Es medio menos 162.000. 158.150. A ver, 162.199. 144.310. esperen, ya les digo. ¿Cuánto me da? Ya otra me dio menos 230.000. Menos 52.255 por 0,44 por el coseno 27. Menos 180.000. Uy, no, me dio menos 158.000. No, a mí me da menos 162.199. Ay, muchachos, va a hacerla toda en la misma vez. A mí me da lo mismo que Alejo. No, a mí me da menos 163.600 algo. Estamos cerca entre nosotros, pero el profe está más lejos. Yo estoy mal, estoy pero re mal. Estoy en la remala. Sí estarán restándole el último término, ¿cierto? Sí, Sí, profe. ¿Y tienen la calculadora en grados? Sí. Profe, ¿cuánto le da a usted? sí. No, ya, me dio 162.000. Más o menos, ¿no? 158.000. Sí. Más o menos menos 162 kilonewton. La fuerza en X. ¿La ponemos en grados, profe? Sí, a mí me da lo mismo, profe. La calculadora sí, claro, está en grados. Tiene que estar en grados. ¿Sí? ¿Qué? Luisa, ¿bien? ¿Sí? ¿Estamos en la Sí, onda? me da lo mismo. Bueno, Sí. David también le dio casi Ahora igual. la Y. Sí, 158.000. 150. Casi. Casi. Ahora la de Y. Voy a Por ahorrarme poco el le... despeje. La Y solo hay que ponerle el seno, ¿no? Rho por Q por la velocidad 2 en X. Menos, digo más, la presión 2 por el área 2 por el coseno del ángulo. Esperen un momento. Creo que tenemos una cosa mal. Ustedes no me dijeron. Profe, a mí profe? no me da nada. ¿Qué tenemos más? Ah, no dije nada. Espere. De lo que acabo de hacer, sí hay una cosa mal, y es que P2 por A2 es menos. Ah, no, es más porque después lo estoy... No dije nada. Ahí está muy bien. Ahí vamos bien. Es con el seno, ¿no? Estaba restando y pasó a sumar, sí. Y aquí obviamente es seno. Pero, profe, ese F de Y, el menos que lo hiciste del F de Y. ¿Estaba menos? Sí. Yo tengo eso menos, el F de Y. Sí, es menos.
Ya. No, ese sí está bien, profe. No, pues les cambié los signos para que no me quede menos FY. No, espere, O sea, hágale que ya sea ahorita. positiva. Mire, miro. Ah, no. Estaba restando. La pasé a sumar. Por menos me vuelve a quedar restando. Despejando FY debería darles así. ¿Me confirman? Menos Roku por la velocidad en X, menos P2 por aliados, menos W. No me da menos W, me da más W. Porque si desde el principio era menos W y si lo pasas al otro lado te queda sumando, multiplicado por el menos 10 W. menos W. Espere, estamos pasando al otro lado. Si lo pasas al A otro mí lado, me queda más W. no puede ser. A ver, la voy a hacer acá. Profe, no es más fácil pasar F de ya al otro lado y queda así tal cual como está, que es menos W más Sí, P2 es lo mismo. área 2 por seno de... Mira, Luisa, voy a hacerlo en rojo. Vale, profe. Menos F de Y. Menos P2 por el seno por A2. Ah, no, esto es más, ¿cierto? Entonces aquí, Profe, eso es más. Sí, eso era más. pues aquí es más. Más P2 por A2 por el seno de alfa menos W. ¿Sí o no? Ujú. Igual a Sí. TIM. Igual a la tasa de incremento del momento. Entonces, voy a pasar este F de Y allá para que me quede positivo y el TIM lo voy a pasar a este lado. Ya, sí, entonces, así sí, me da Entonces, F tal de cual. Y es P2 por el área 2 por el seno del alfa menos W menos el TIM. ¿Sí o no? Sí, ya. Lo que pasa es que como tenías acá la presión 2 negativa, pensé que estabas pasando todo al otro lado. Sí, pues igual si lo pasara al otro lado me quedaría la F de Y negativa y me tocaría multiplicar a ambos lados por menos 1, así que se me cambiarían los dos. Ajá. Bien, entonces esto sería igual a menos 8500, Profe, ¿sí? yo no he entendido bien el T y M. Sí. Sí, el TIM es esto, es este término de aquí. La densidad por el caudal y la diferencia de las velocidades. Es este Profe, término que... yo lo que no entendí es cómo ¿Cuánto se hacen para supone que es la Ah, W? ok. la velocidad. Espere, ya uno. A ver, Luz Helena. Que no he entendido lo de, digamos, la velocidad 2, porque es coseno, y la velocidad en Y, porque sea. Ok. Entonces, O sea, sí sé por qué, pero no ubico eso en el triángulo. ¿Sí me va a entender? voy a pintar el tubo acá rápido. Más o menos así, ¿no? Ujú. Y el ángulo alfa es un ángulo que es acá así. ¿Sí o no? Mm. Entonces ahora mira, ahora te voy a dibujar con azul las velocidades. La velocidad 1 es esta línea de acá, ¿cierto? Y la velocidad 2 es una línea así. Entonces te voy a sacar esta línea de la velocidad 2, la voy a sacar más acá. Sí. Esa es la velocidad 2. Pero entonces tú necesitarías saber cuál es la velocidad 2 en X, o sea, lo que se mueve para la derecha, y en Y, o sea, lo que se mueve hacia abajo. Entonces, si tú tienes el ángulo acá, ¿cierto? Que este es el ángulo alfa. Entonces tú dices, si empiezas con el seno del ángulo alfa es el opuesto sobre el adyacente. En este caso, el opuesto de alfa es este de aquí. O sea, la velocidad 2 en Y, porque lo que baja es Y. Ok. Sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La velocidad 2. Entonces, si tú quieres saber cuánto es la velocidad 2 en Y, pues despejas de acá y te va a quedar que la velocidad 2 en Y es igual a la velocidad 2 por el seno de alfa. Y lo mismo, si quieres la de X, pues entonces usarías el coseno, porque el coseno te da la velocidad 2 en X sobre la velocidad 2. Por lo tanto, la velocidad 2 en X va a ser la velocidad 2 por el coseno de alfa. ¿Sí me entiendes?
Sí, señor, esos son solo en X y en Y, pero de la velocidad 2. ¿Sí? Ujú. Porque si tú te das cuenta, la velocidad 1 no tiene componentes, sino solamente en X. Por eso fue que yo aquí en Y no la puse, sino puse solo la velocidad 2. Te das cuenta que en 1 no sube ni Ok, baja, entonces no tiene componentes en Y. Ahí. ok, sí, ya. Gracias. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué no multiplicaste la densidad por el caudal y solo colocaste el caudal? No, esta es la densidad por el caudal. 8.5 por 1000 me da 8000 kilogramos. Ah, ok, ok, la estás utilizando sí, en kilopascal, sí, sí, sí. No, kilogramos sobre segundo. O sea, tengo 8.5, voy a hacerlo acá al lado. 8.5 metros cúbicos sobre No, segundo sí, profe, ya la entendí. por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces se me van a ir los metros cúbicos con estos metros cúbicos y me quedan kilogramos sobre segundo, ¿sí? Sí, profe. Y esto multiplicando. Ay, Dios. Y esto multiplicando la velocidad 2, pero esa va con el seno. Entonces sería 19.31 metros sobre segundo por el seno de 27 más presión 2 por área 2 por el seno, que serían menos 5.255 pascales por 0,44 metros cuadrados por el seno de 27 menos W. ¿Cuánto es W? Yo la tengo como 58,86 por 10 a la 5. W es masa por gravedad. ¿Sí o no? El peso es la masa por la gravedad. Y la densidad es masa sobre volumen. Entonces, uniendo estas dos, obtenemos que el peso va a ser rho E el volumen. Por lo tanto, serían 9.810 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo cuadrado por, ¿cuánto es el volumen? 600 metros 600. cúbicos. 600 metros cúbicos. 600 metros cúbicos. Ya. ¿Cuánto es eso? Tal vez da negativo. Muy negativo. Debería dar más grande que el X. O sea, una cantidad más grande que la X. Mucho más grande. Casi 1 millón. Menos 6 millones. A mí me dio menos 5.961.564,95. Ay, me dio menos 6 millones. Algo. ¿Menos qué, profe? 6 millones algo. No, Ah, me no, espere. da 5.508.000. Sí, sí, sí. Es que había puesto mal el rho por el Q. Me da menos 5.961.000.
Sí, profe, eso me da. Y ya. Chicos, ¿cómo explican ustedes que la fuerza en Y sea mucho más grande que la fuerza en X? ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué interpretan ustedes de eso? Pues, la fuerza en Y está ejerciendo el peso, ¿no, profe? No, pues no sé, profe. ¿Qué interpretan ustedes de que la fuerza en Y sea más grande que la fuerza en X? Eso, ¿no? Que tiene peso. Y pues, Que si usted tiene una tubería colgada a la pared, lo más probable es que se le caiga para abajo y no para la derecha. Fin de la historia. ¿Sí o no? Que es lo más lógico. Sí. Toda la lógica del mundo. ¿Preguntas de ese ejercicio, chicos? A mí no me quiere dar FX, no entiendo cómo les digo. ¿Por qué no te da FX, Luzolina? No sé, cada vez me dan resultados diferentes. ¿Cómo ya no? Clase. Ya. ah, bueno. Estaba pausado, pero todo esto es que grabado. Uy, profe, sí ve cómo es. No me acuerdo cuándo lo pausé. Ah, pero me estaba diciendo a mí que Sí, saludara a saluda a los Juan de fanáticos. YouTube. Saluda a los fanáticos. Vamos. Pónganle cuidado. Entonces, rápido. ¿Qué les preguntarían a ustedes aquí? Primero, el caudal que va por el sifón y segundo, las presiones en A, B, C, D, E, F. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con las presiones en A y en F. La presión en A. Ay, Dios. A ver. La presión en A va a ser igual a la presión en F porque ambas son 0. Fin de la historia. Entonces, pónganle cuidado qué es lo que tienen que empezar a hacer. Lo primero que tienen que hallar siempre en este tipo de sifones es el caudal. ¿Listo? ¿Cómo van a hallar el caudal? Pues tienen el diámetro y tienen la ecuación de Bernoulli. Entonces, ustedes dicen, bueno, para el punto E, la presión N sobre ρg más ZE más la velocidad N al cuadrado. Ah, no, mentiras, voy a tener que hacerlo con A. Espere. No. Espere. Voy a hacerlo entre A. Voy a hacer entre A y F. Voy a hacer una comparación entre A y F. Entonces, la presión en A sobre ρg más ZA más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G es igual a la presión en F sobre ρg más ZF más la velocidad en F al cuadrado sobre 2G. ¿Listo? Lo segundo que tienen que hacer es empezar a analizar de aquí qué se cancela. Ya dijimos que la presión en A era 0. Lo siguiente que voy a hacer es poner el datum en F. Por lo tanto, esto es 0. La velocidad en A está en el lado del tanque donde no corre el agua. Por lo tanto, esta velocidad tiende a 0. Y solamente me quedó esto. Entonces voy a despejar la velocidad en F. ¿Dónde puso el dato un profe? En F. ZF es 0 también, ¿no, profe? Sí, claro, ZF es 0 porque puse el datum ahí. Solo que se me olvidó marcarla. Ah, no, es que marqué fue la presión. No, la presión en F. Ah, también es 0, evidentemente. Sí, eso es lo que está diciendo. O sea, ahí se elimina el ZF, ¿no? Sí, el ZF es 0 porque ahí está el datum. Entonces me queda que la velocidad en F es igual al ZA a la raíz de ZA por 2G. ¿Sí o no? O sea, la raíz de 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por, ¿cuánto es el ZA? 3. 3. ¿Y esto cuánto me da? Da 7.67. 7,67.
Metros sobre segundo. Listo, como ya tienen la velocidad en F y aparte tienen el diámetro en F, pues ya pueden hallar el caudal. Con el caudal, y como ya tienen el diámetro de la tubería, pueden hallar la velocidad en B, C y en D, que de hecho yo creo que es la misma. No, yo creo no, es la misma. La velocidad en B, C, D y E es la misma, porque la tubería tiene el mismo tamaño. Y lo único que tienen que hacer ahí es hallar las presiones. Entonces igualan entre dos puntos y empiezan a hallar las presiones de los otros puntos y ya. Se acabó el ejercicio. Ah, ok, profe. Profe, No, duda, que ¿dónde, esté bien. ¿a dónde subes el video? A mi canal de YouTube. ¿O cuándo lo Aquí subes? en la no mentiras, Dios mío. Voy en